Whoa. Whoa. I know that guy. I know this guy. I'm gonna watch his movie right now. I know that guy. Easy. Así como el buen Iñaki Godoy, yo ya me lancé al cine a ver la película de Saint Seiya. Por ahí te dejo un video con mi opinión, sin spoilers obviamente, pero el día de hoy no trata tanto de Saint Seiya, sino de las producciones live actions. ¿Qué es lo que tiene que aprender el One Piece live action antes de estrenarse para no cometer esos errores? He hecho este video y bueno, sin más, comenzamos. Y bueno, como siempre es un gusto saludarte, fanático o fanática del mundo de One Piece. Yo soy Daniel Porcayo y eso sí, el primer punto quiero que sea reflexivo. Si no te gusta esta cosa como de la reflexión, puedes brincar directamente hacia la adaptación. Por ahí te dejo el minuto, pero es que de verdad, lo que está pasando con el fandom de Caballeros del Zodiaco y las críticas es horrible. Entiendo que hay críticas solamente tirándole hate a la película. De verdad, creo que el fandom está tomando muy a pecho algo que ni siquiera los afecta, que los beneficia, porque hablar de que una película no es buena es hacer que esa película no continúe dándonos un producto deficiente. Es verdad, no solamente se tiene que tirar hate por tirar hate, pero es que hay críticas, hay opiniones que de verdad son de especialistas en esa área, son de gente que sabe de fotografía, de cómo se graba una película, de producción, etc. Y simplemente por ser fan y sentirte ofendido, se están haciendo campañas para boicotearlos. Es horrible y es algo que no tenemos que permitir con el live action de One Piece. Ya pasó con el doblaje, que se amenazó en su momento al director del doblaje porque las voces no eran lo que algunos esperaban. El fandom debe de dejar de ser tóxico. Tiene que entender la obra que estamos viendo, y es que en One Piece se habla precisamente de eso, de la tolerancia, de la amistad, de entender los problemas de los demás y decir, a ver, el One Piece live action puede tener estos errores y estas virtudes. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Y por qué? Recuerda que odiar un producto nomás por odiarlo no está bien, pero tampoco está bien quererlo nada más por quererlo. Tienes que entender por qué te gusta y por qué no te gusta. Dicho esto, ahora sí vamos directamente a la adaptación. Y tenemos que empezar, como no, con el buen Kurumada. Este señor que ves aquí es un hater de todas las cosas que él no haya escrito o de todas las cosas donde no esté ganando tanto dinero. Por ejemplo, habló mal de Lost Canvas, que para mí es una muy buena obra, ya que decía que no transmitía el mensaje que él intentaba dar en Caballeros del Zodiaco. La verdad es que este señor ha sido muy polémico, y ahora que estrenó el live action de Saint Seiya, o que al menos hubo esta premiere muy famosa, salió a decir que la película le parecía muy buena y que transmitía los valores. Pues señor, ¿qué cree? Que la crítica se está comiendo esta película que usted recomendó. Por eso es muy importante hablar de estos casos. Por ahí está también el caso de Shinichiro Watanabe, que dijo, yo voy a estar como consultor en el live action de Cowboy Bebop. Y ojo, antes de que vayas y digas cualquier cosa, escucha. Este señor dijo que iba a ser consultor, obviamente ganó su buena tajada de dinero, y al final, ya que estrenó Cowboy Bebop, salió a decir, miren, la verdad es que gané buen dinero, me mandaron el guión, pero jamás lo revisé, no me interesó. Este señor, a diferencia de Kurumada o de Oda, no es un mangaka, es un director. Él podría haber dirigido el Cowboy Bebop live action, pero no quiso, no le interesaba, solamente quería ganar dinero. Está también el caso de Akira Toriyama, que es muy similar, y ha pasado no solamente con el live action, sino también con Dragon Ball Super, ¿no? Que no dejan morir a la franquicia porque sigue vendiendo, y mientras él gane dinero, en realidad no le interesa tanto su obra. Es verdad que tenemos en One Piece el caso diferente de Oda, que no solamente es productor, sino que también es consultor de la obra. Pero debo decirte que lamentablemente Oda es un mangaka, no es un director de cine. ¿Qué tanto nos podemos fiar de una persona que tiene en su baño cosas de tiburones o animalitos afelpados en su sala? No lo sé. Sé que Oda tiene buen gusto de películas porque las referencias que hay en One Piece hacia estas películas son buenas, son de películas casi todas de culto, pero es verdad que también hay otras referencias muy extrañas y que espero que él no haya pedido agregar porque sí que pueden afectar al tono de la serie. Y para esto pongo otro ejemplo, no especialmente con el live action, más bien con una producción animada llamada The Promised Neverland. El señor que escribió The Promised
Promised Neverland hizo un reverendo manga de verdad muy bueno. Me gusta mucho la historia y creo que terminó bien. Sin embargo, no se salvó de la crítica de que el final estaba muy abierto y que a la gente no le gustó, y entonces él dijo, bueno, ya no puedo volver a escribir el manga, pero podría agregarme a la segunda temporada animada como productor y consultor. Y lo que hizo con la segunda temporada animada fue un fiasco. Repito, aunque es un anime, tampoco es un director, tampoco es un creador de anime ni una casa productora. Y es ahí donde desde el principio tenemos que tener cuidado. No es una buena noticia, así como tampoco es una mala noticia. Es la primera vez que vemos a Oda como productor y si le tenemos fe o no le tenemos fe, no tiene nada que ver con que sea mangaka. Si el live action no funciona, no salgamos después a decir que es un pésimo escritor, porque no tiene nada que ver el cine con el manga. Dicho y aclarado esto, ahora sí vamos a la historia y obviamente al mensaje, que ojo, ahí sí creo que Oda puede aportar y bastante. Y de hecho, ahí sí meto las manos, ya que ha salido la gente de dirección fotográfica, de dirección en general de live action a decir, ¿saben qué? De pronto vamos con Oda y le consultamos, oye, ¿qué opinas de esta escena? Bueno, yo creo que no transmite el mensaje de mi obra. Para mí esto es magnífico, ya que, pues sí, obviamente lo tengo fresquito, el live action de Saint Seiya no lo hace. Se toma muchas libertades, lo intenta volver muy película gringa de acción y yo esperaría que el dramatismo de One Piece se transmite en este live action. Asimismo, como creo que una película de huérfanos peleando por su vida, porque un señor los puso a pelear por su vida, porque ahora se tienen que volver caballeros para defender a la que es su hija, porque es la reencarnación de la diosa Atena, hubiera sido increíble. Creo que esa historia hubiera sido muy Caballeros del Zodiaco. Recordemos que sobre todo, tanto One Piece como Caballeros del Zodiaco son muy dramáticos, contienen mucha esencia al momento de contar una historia. En One Piece lo más importante son los flashbacks, son lo que enganchan a la gente y lo que hace llorar a las personas. Creo que si Oda de pronto mete mano ahí y respetan y valoran y se lleva y se transmite este mensaje, creo que puede estar bastante bien. Y bueno, hablando un poquito como del mensaje, también es muy importante el emisor. Saint Seiya, Death Note, etcétera, creo que no han tenido el cast adecuado. Desde el infame Goku hasta Mackenzie como Saint Seiya, creo que los casts no han sido tan acertados. Tal vez el de Mackenzie se rescata, pero por ahí el buen Nat Wolf como Kira sí quedó un poquito a deber, y eso que Kira no era tan difícil de castear. Voy a explicarme más. El live action de los Caballeros del Zodiaco tiene un mal cast desde el inicio. Si bien hay diversidad, de pronto se entendía que se iban a reinventar algunos papeles y algunos personajes, y creo que quedó lamentable. Si tienen el mismo propósito, si tienen la misma funcionalidad dentro de la obra, pero no transmiten lo mismo. No es lo mismo tener un abuelo, que es una figura que puede morir en cualquier momento porque ya la edad ha pasado en él, a tener un padre. Y esas son las cosas que tiene que respetar mucho el cast de One Piece Live Action. Uno de los aciertos ha sido ese. Creo que ahí lo está haciendo muy bien el live action de One Piece, porque si bien los actores todavía no vemos tanto en pantalla como para decir si son buenos o malos, al menos quedan con los personajes. Eso sí, tenemos que ir a que Hunter, segunda temporada, no está haciendo el éxito que se esperaba para Prime, y que Imperfects tampoco tuvo el éxito que se esperaba. Así que no podemos confirmar tampoco que Iñaki Godoy será un excelente actor como Luffy, porque si bien ahora tenemos muchas historias y sabemos que ha leído el manga y entiende a los personajes, en su momento no tenía idea de la franquicia. Así que sí, está bien casteado, pero es muy importante que ahí la labor del director haya sido leer One Piece, entender, y sobre todo Matt Owens como productor y escritor, meter un poquito su cuchara y decir, a ver, vámonos por aquí. Creo que esta actuación está exagerada y creo que se puede encontrar un buen matiz en ese punto. Ahora, si bien ya hablamos de la historia, del mensaje, del casting, de las actuaciones, también tenemos que hablar de la música. Y es que Caballeros del Zodiaco, de verdad, lo voy a decir sin miedo a ser funado, y es que tiene uno de los mejores original soundtracks de toda la historia del anime. Es increíble escuchar las canciones de Caballeros del Zodiaco hoy en día. No solamente los openings y los endings, que se pueden tomar más bien como soundtrack, sino que el OST de verdad aporta mucho. No puedes tener esta música mediocre genérica de Hollywood de las películas de acción, porque hasta Rápidos y Furiosos tiene mejor
mejor banda sonora que Caballeros del Zodiaco. Es una cosa que sí me hizo falta. Es más, el Pegasus Fantasy que suena en la película solamente sale 3 segundos. Bueno, sale 2 veces 3 segundos y no la vuelves a escuchar nunca más. No puede ser que haya gente defendiendo el soundtrack de la película nada más porque escuchó eso. Acá necesitamos un poquito de la banda sonora de One Piece Live Action y creo que vamos por buen camino, ya que se ha confirmado a Sonia Belousova y al buen Jonah Ostinelli como las personas detrás de esto. Y agradezco muchísimo que esto se vaya a estrenar en Netflix, porque Netflix sí tiene esa política de que no solamente se tienen que agregar canciones que existen en el mundo y que puedan aportar a la historia, sino que la banda sonora se tiene que crear ambiente, tiene que crear mundo. Estos dos personajes ya han trabajado en The Witcher y han hecho cosas increíbles. Ya por ahí tenemos ese famoso y quemadísimo clip de Sonia tocando un cachito de una canción, o bueno, mostrando un cachito de una canción que se siente a One Piece. Y bueno, la verdad es que creo que ahí, si no dejan morir ese punto, cuando Luffy ve llorar a Nami, se va a sentir importante. Creo que la banda sonora aporta muchísimo. Y es que, mira, te voy a poner un ejemplo. En el live action de Caballeros del Zodiaco pelean con esta canción. Y está bien, pero ¿qué hubiera pasado si pelean con esta otra canción? ¿Verdad que cambia? Es diferente y se siente, se nota, y por eso la música es uno de esos puntos importantes en las producciones audiovisuales. Yo solamente espero que de verdad no solamente nos vayan a emocionar. Ya por ahí hay una imagen de Sonia compartiendo como carpetas como para estudiar el guión y saber en qué momento mete música, cosa que me hace sentir muy afortunado. Espero de verdad que el One Piece Live Action tenga esa música original, estoy hablando de la banda sonora original, y que sea importante. Eso sí, en cuestiones de soundtrack, no sé si van a agregar canciones que por ahí suenen, no sé, por poner un ejemplo, alguna canción de los 80s o de los 90s, no sé si quedaría tan bien en One Piece, eso no me gustaría, pero sí hay una cosa que me gustaría y te pediría a ti que en comentarios me dejes saber si tú también lo quieres, y es escuchar una reversión, es decir, un reinvento de We Are cantado por Kitadani. Creo que estaría interesante, creo que le aportaría a la serie y creo que sería esa cosita que los fans nos podríamos llevar. Y debo ser muy honesto, al principio no quería eso, pero ahora viendo el live action de los Caballeros del Zodiaco digo, bueno, al menos denme algo para recordar. Si va a fallar estrepitosamente, al menos denme un momento ahí interesante, que sea muy One Piece-esco, y creo que eso podría ser. Aunque si no lo tenemos, con que haya una banda sonora original interesante, yo me doy por bien servido. Y por último, lo más hateado del live action de Saint Seiya es el CGI. Creo que es un CGI lamentable, sobreexplotado, porque aparece en todas las escenas hay CGI, y no porque haya armadura, sino porque lo ponen en el fondo. Entiendo que de pronto cambiarle el tono a un ambiente es importante, entiendo que modificar mediante paleta de colores, edición, es importante para algunas tomas, pero no en todas, sobre todo cuando vas a usar CGI con una nave que va a volar y parece copia y pega. De verdad hay cosas que lucen muchísimo mejor en YouTube y son 3D caseros. Este CGI fue lamentable y espero que no sobreexploten este CGI en One Piece Live Action. Sé que ha salido Matt Owens a hablar de este tema y sé que ha dicho que ya hicieron una prueba con CGI que de primera instancia no gustó y pensaron bajarle un poquito más. Sé que existe esa entrevista, la he visto, me siento cómodo al respecto, pero una de las cosas que tenemos que esperar es el trailer. En Saint Seiya ya se veían algunos de estos detallitos, y cuando estaba en el cine, la verdad es que me dejó mucho que desear. Eso sí, una cosa que creo que hace bien la película, sobre todas, es el diseño de los personajes. Porque sí, también tiene que haber un storyboard que diga a Luffy le vuela el pelo, se le vuela el sombrero, la playerita roja se mueve. Y eso es un aporte dentro del lenguaje de cámara incluso. Voy a contar, puede ser un spoiler, pero es una escena donde no pasa nada. Solamente es una toma donde a Mackenzie lo muestran con su playera roja, icónica de Seiya, con unos pantalones claritos, rotos y unos tenis ahí como de botita
alta, medio Converse, muy largos. ¡Wow! De verdad, recordé cuando era niño y me quería vestir como Seiya. Me gustó mucho el lenguaje de cámara porque obviamente es un close-up hacia su ropa. Es como, miren el vestuario, miren cómo soy el Seiya que todos querían ser y nadie logró. Me encanta. Me gusta muchísimo y creo que en One Piece, lo que hemos visto al menos en este infame promocional, no es lo que busco. No quiero que Sanji todo el tiempo salga con un traje porque aparte están en la costa, hace calor y pelear con el traje puede ser incómodo. Quiero verlo utilizarlo en momentos donde es necesario y en momentos donde no es necesario que pelee nomás con su camisa. Sí quiero que se respeten ciertas cosas, pero tampoco quiero que se lleve al grado de ser ridículo y que pasen cosas que no sean congruentes. Así que bueno, ya nada más para cerrar, creo que una cosa que hizo muy mal Caballeros del Zodiaco y que creo que también hizo muy mal el live action de One Piece hasta ahora es el tema de la promoción. Entiendo que al ser productos gringos son diferentes a los japoneses hasta anuncian calzones de las películas. Es más, de pronto te dicen, en tal fecha tenemos un super anuncio y resulta que nomás era que van a sacar Kleenex o papel de baño de One Piece. Y dices, no, pues la super noticia. En Estados Unidos y para Occidente se maneja diferente, las películas se mantienen muy herméticas y solamente mediante los teasers y mediante los trailers tenemos acercamientos. Y también podríamos incluir un poco los pósters promocionales. No puedo creer que esto se dé una película de Hollywood. Mucho menos puedo creer que esto lo hayan hecho diseñadores profesionales. Sí, es verdad, esos son los pósters individuales y no con los que se vendió la película, pero es que este póster de Seiya no está tan mal, pero este póster de la película sí que se ve deficiente. Creo que se ve a Marvel y desde ahí puedes entender que lo que te estaban intentando vender es un producto de acción sin tanto sentido, una readaptación del mundo de Saint Seiya y que al final del día se sintió más bien a una película que de hecho es una copia de Mortal Kombat. Pero bueno, de mi parte es todo. Este video nada más es ahí como medio comparativo, informativo. A mitad de semana tendrás donde estaremos hablando del nuevo opening de One Piece y acerca del doblaje, porque por ahí hay más noticias. Te dejo estos otros 2 videos acerca del mundo de One Piece. Yo soy Daniel Porcayo, hasta la próxima.